¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Inversando, este podcast dedicado a estudiar la palabra del Señor y el folleto de Escuela Sabática de Inverso. Y este programa llega bajo la dirección de Dios y la hermana Andreina Muñoz en Vida 104.1 FM y grabando desde San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, en Hope Studio. Así que qué privilegio poder estar hoy contigo. Y en los controles tenemos a los gemelos fantásticos. Fuenmayor. Los gemelos Fuenmayor, Javier y Jorge. Y el invitado de hoy, que está hoy frente a las cámaras, es Daniel Escobar. ¿Cómo está, Daniel? Excelente, excelente. De verdad que un privilegio estar aquí hoy frente a las cámaras, porque yo solamente soy el que está allá atrás, en la computadora haciendo los cambios. Ajá. Pero bueno, hoy nos tocó estar acá y bueno, muy felices, muy chévere. Siempre tenía muchos años con ganas de participar en un podcast. Y bueno, hoy estoy acá en un espacio en mi ciudad natal, San Antonio, así que bueno, es brutal, es brutal. Y bueno, con el pastor Josué Serra, qué privilegio, o sea, por favor. Así que bueno, excelente estar acá. Excelente, gracias. Bienvenido, Daniel. Mira, Daniel, hoy necesitamos seguir continuando con este folleto de lección de Escuela Sabática que nos está llevando a estudiar el libro de Josué. Pero ese libro de Josué se relaciona con nuestra vida. Así es, así es. Así que bueno, para iniciar con el estudio de hoy, venimos, como tú comentas, hablando del libro de Josué. Y antes de hablarles en particular de lo que pasaba con el pueblo de Israel en este punto de la lección, quiero hacerles esta pregunta y bueno, hacértela a ti también. A veces no han sentido que vienen con una buena racha, que vienen con un buen desempeño en su vida profesional, espiritual, y de repente todo... Estás en el pic. Se va. Estás en tu prime y de repente todo se va de piquete. ¿Te has sentido así, pastor? Sí. ¿Ha pasado? Es como cuando te está viendo bien en la universidad, tienes una buena racha de exámenes o tienes un hábito buenísimo, estás haciendo ejercicio. Exacto. Estás comiendo saludable, estás dejando tu adicción a las redes sociales y de repente... Me ha pasado porque también he estado en momentos de prime puedo confesarlo acá, mi debilidad es la devoción matutina, eso me cuesta. Y ha llegado momentos de prime de que estoy leyendo todos los días bien y de repente me cuesta otra vez. El ejercicio es lo que de toda la vida. Sí. Tengo mis temporadas de ejercicio, entonces es complicado. El punto es que el pueblo de Israel venía de una muy buena racha. Venían de Jericó, de derribar Jericó, las murallas, de conquistar. Desafío gigante. O sea, algo, bueno, poderoso, porque bueno, venían de la mano de Dios. Así que Josué, el líder del pueblo de Israel en este momento, tenían que tomar la ciudad de Hai, como en inglés, Hai. Entonces, sí. Y bueno, ellos andaban sobrados. Esa es la palabra. Ellos andaban sobrados y dijeron, bueno, vamos a enviar 3,000 hombres, vamos a enviar una fuerza menor para no desgastar los recursos humanos, la cuestión. Relajado. Bueno, resulta que acontece que un desastre. Un desastre total. Venían de 0 bajas y tuvieron 34, 36 bajas. 36 bajas. Y bueno, por supuesto, esto los desmotivó, los desmoralizó, los entristeció. ¿Qué pasó? O sea, veníamos de una gran racha. ¿Qué sucedió, Señor? Si Dios pelea la batalla por nosotros, ¿por qué de repente me va mal? Exacto. ¿Qué aconteció? Entonces, bueno, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué la batalla de Hai fue una derrota? Sí. La batalla de Hai sucedió en un ambiente bastante particular. Esta ciudad de Jericó estaba bajo el nivel del mar y la ciudad de Hai estaba sobre el nivel del mar, unos 700 metros. Así que ellos emprenden la colina y dicen, no nos vamos a desgastar subiendo esta colina, vamos con pocos porque fueron unos exploradores a ver cómo era. Y la derrota fue catastrófica, porque como hemos mencionado, ellos no esperaban la derrota. Y sucedió, o sea, era una victoria fácil, era algo sencillo, no era algo difícil de conquistar. O sea que es todavía más impactante para ellos ver esa derrota. Y hay una razón. En Josué capítulo 6, versículo 18, Dios ya había dado una advertencia. Le dice, y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Dios había dado una advertencia. Una advertencia que era que ellos no debían tomar nada. Así que las circunstancias también que rodean esta historia tienen que ver con un exceso de confianza. Correcto. El exceso de confianza que Josué no había tenido contra Jericó.
Contra Jericó él estaba tan tembloroso, antes de cruzar el Jordán tenía tanto miedo, que Dios le dice, va, chamo, esfuérzate y sé valiente. Y si le dice, esfuérzate y sé valiente, era porque Josué estaba pasando. Y cuando antes de enfrentar Jericó, él tiene un encuentro con el jefe de los ejércitos celestiales para ver si estaba con ellos o no. O sea, había una necesidad en Josué de decir, Dios, te necesito. Pero cuando no necesitamos de Dios, nos confiamos de forma excesiva. Olvidamos nuestra dependencia de Él. Y eso es lo que rodea esa derrota. Eso es terrible porque cuando tenemos precisamente esa confianza humana y no creemos que ya no dependemos de Él, todo empieza a desmoronarse, todo empieza a ir en picada y bueno, podemos venir de un Jericó genial y podemos pasar a un Jai de momento a otro. Creo que esa es la razón por la que oramos tan poco, Daniel. Creo que se nos olvida cuánto necesitamos de Dios. Exacto. Le pasa como a Josías, mi niño de que va a cumplir 2 años, que a veces se suelta a correr y cuando se cae, se acuerda y dice, ¡papá! Sí, sí, porque se acuerda de Epa. Si mi papá me hubiera tenido la mano, si no me hubiera soltado, él no hubiera salido corriendo, quizá yo no me hubiera caído. No me hubiera caído y no estaría ahora con esta lesión. Con esta lesión. Es así, es así. Entonces, bueno, continuando con esta interesante lección, la siguiente pregunta dice, ¿cuándo es apropiado hacer preguntas difíciles a Dios como hizo Josué en su oración? Okay. Y nos dice aquí el texto de referencia, Josué 7, 6 y 9. Sabes, Daniel, hay oraciones que salen de la frustración. Y a veces nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios. Y Josué estaba frustrado, Y con razón, ¿no? Porque dice, aparentemente no había nada malo en Israel en ese momento. Josué 7:7 dice, ay Señor, ¿por qué permitiste que este pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso solo fue para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Y eso nos recuerda la queja del pueblo de Israel, ¿no? Esa queja de ¿por qué nos trajiste hasta acá? Si nos trajiste hasta acá fue para que cayéramos derrotados. ¿Por qué estamos en esta condición? Y esa plegaria que eleva Josué ante Dios es la plegaria de un corazón sincero que le pregunta a Dios, Dios, si yo te sirvo, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Cuándo deberíamos hacer esta oración? Bueno, cada vez que no entendamos qué estamos haciendo mal. Porque a veces pensamos que lo estamos haciendo todo bien. Perfecto. Todo lo estamos haciendo bien. Y nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Somos imperfectos. Y a veces solo podemos aprender a través de los errores, pero hay errores de los cuales no nos damos cuenta. Es correcto. Y qué terrible es eso, ¿no? Y cuán peligroso, porque si lo estamos haciendo, digamos, entre comillas, inconscientemente, sí. ¿Qué va a tener que pasar para que nos demos cuenta? Sí. O sea, ¿qué Jai va a tener que llegar para que nos demos cuenta? Sí. Entonces, claro, quizá Josué no había cometido un pecado de rebelión, pero no había entendido que antes de emprender esa batalla debía consultar a Dios. ¿Puedo ir con 3,000 hombres o voy con todos? Pero él no hizo esa pregunta. Exacto. Esa fue también otro grave error estratégico y espiritual, que él no le consultó a Dios. Fue así sí. En automático. Como que bueno, sí, ya Dios me ayudó acá. Vamos. Sí. Confió en el consejo de los exploradores y no buscó el consejo de Dios. Tomó el consejo humano y no tomó el consejo divino. Así y bueno, esa fue la causa de la perdición. Así es. Y ahora se pregunta, ¿y por qué Dios? Y a veces nos pasa que después que llevamos el trastazo, preguntamos a Dios por qué. Pero no hacemos una revisión y no entendemos. Así que esa oración hay que hacerla ante Dios y decirme, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero también hay que pedirle, Señor, muéstrame si he hecho algo mal ante ti o si me he cometido un error y es consecuencia, no es tu culpa, es consecuencia de mis propias decisiones. Consecuencia de eso, exactamente. Siguiendo esa línea, la siguiente pregunta dice, ¿por qué a veces Dios tiene que esperar que estemos en lo más bajo para darnos nuevas respuestas? Porque cuando estamos en lo más bajo es cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar. Momento TikTok. Sí. Cuando estamos en lo más bajo, cuando caemos derrotados, es que estamos dispuestos a escuchar. Muchas veces estamos tan sobrados que si Dios nos dijera algo nos haríamos los locos. Pero en el momento en que estamos tocando fondo y que todo nos está yendo mal, es que estamos dispuestos a decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué hice mal? Muéstrame el camino que debo andar, y estamos dispuestos a seguir el camino. Porque puede que Dios nos indique el camino o quiera darnos instrucciones, pero nosotros estamos tan sobrados que no vamos a escuchar esas instrucciones. Exacto, porque como tenemos esa confianza, que estamos aparentemente satisfechos, estamos como que full de tal y no tenemos espacio para que llegue más. No es así. Entonces, nada. bueno, hay que tener mucho cuidado con eso para no llegar al fondo. Sí, nos ha pasado
que cuando experimentamos las crisis es que nos acercamos más a Dios. Y no debería ser así, pero a veces Dios permite que nos llevemos nuestros propios trancazos, que aprendamos de nuestros propios errores. Porque si no permite que nos equivocamos, quizá nunca vamos a aprender las lecciones de obediencia y humildad. Y puede que eso nos lleve a perder la eternidad. Sí, Así porque que es preferible caer bajo en este mundo que perder la salvación. Exacto, que es temporal a perder la salvación, es correcto. Entonces, bueno, continuando. Dice, la siguiente pregunta. ¿Cómo y por qué afectó el pecado de Acán a la relación de Dios con toda la nación? Sabes, el pecado de Acán, como habíamos mencionado, es un pecado que maldice a todo el pueblo. Y Dios le había dicho que eso iba a pasar. Ahora, ¿por qué Dios culpa a todo el pueblo por el pecado de un grupo de personas? Y entonces pagan justos por pecados. Entonces pasa como en el liceo, que en la escuela, que se portaba el grupito mal y toda la sección. Toda la sección, la peor sección. Sí, claro. Pero por ese grupito, es que por uno pagan todos, ¿no? Sí. Y bueno, nos está pasando en el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio con un amigo nuestro. Que el otro Josué, si el entrenador nos dice, bajen. Sí. Por el pastor es que ustedes siguen haciendo ejercicio. Si ves esto, Josué, te queremos solamente. Sí, te queremos. Solamente un ejemplo. No nos hagas sufrir más en el medallón de plata. Pero bueno, es bueno ese ejemplo que tú mencionas, pues cuando estamos haciendo entrenamiento y alguien está fallando, todos estamos pagando. Sí, porque somos un equipo. Y si aprendemos... Eso que es algo que él siempre me está mencionando. Somos un equipo y como equipo debemos trabajar en pro colectivo, no individual. Sí, entonces la salvación de ellos no estaba en riesgo. Exacto. Quizás los 36 que murieron eran personas justas. Exacto. Y lamentablemente suele pasar siempre en la vida que hay personas que hacen el mal y personas inocentes pagan. Y eso no es culpa de Dios. Es simplemente el resultado y la consecuencia de las decisiones humanas. Y Dios pues permite que esas decisiones humanas a veces tengan su curso, porque si no, no habría libre albedrío. Exacto. Sí, no habría libre albedrío. Estaríamos viviendo con miedo. Estaríamos viendo una simulación. Seríamos robots. Sí, porque Dios no permite que suceda nada afuera. Entonces, cuando Dios permite que Acán, o cuando Acán hace esto, pues todo el pueblo sufre, todo el pueblo es culpado y todo el pueblo entra en maldición. Y Dios ya se los había advertido. Cuando todos estamos en la iglesia o cuando somos parte de un equipo, el pecado de uno afecta a todos. Correcto. Dios nos trata de forma colectiva, aunque la salvación es individual, colectivamente somos afectados. Así que es importante que nosotros cuidemos del compañero, que cuidemos de que esa persona que está en la iglesia, no es que vamos a estar vigilando todo el tiempo así como que tú estás en pecado, dime la verdad. Y hay gente que quizás está con esa lupa investigadora a ver quién está en pecado. Pero es más en el sentido... Es bueno como que conectar y ser esa fraternidad y camaradería con nuestros hermanos en la fe. De amigo y de prevenir, de ser amigo y de prevenir. Oye, si tú estás viendo que dos novios en la iglesia están yendo más allá de los límites en su forma de tratarse. Cariñosamente. Cariñosamente. Tú decirle, oye, bro, mano, te quiero. Estoy orando por ti. Claro. Cuidado con eso. Cuidado. Sí, porque son temas delicados. Sí, o sea, somos amigos y decirle, oye, bro, yo soy igual que pecador que tú, o sea, estamos en la misma lucha. Tenemos que tener cuidado con eso, o sea, cuidarnos los unos a los otros. Y Acán sabía esto, pero Acán no tiene cuidado, sino que la codicia llena su corazón. La codicia, exactamente. Y bueno, esa codicia afectó a su pueblo, pero también... ¿Qué es lo que toma? Toma plata, toma vestidos y los esconde. Exactamente. A veces pensamos que escondemos las cosas y que nadie... Pero a Dios no se le escapa nada. No podemos esconder nada de Dios. De los humanos posiblemente sí, pero de Dios... De Dios no podemos escondernos. Y bueno, como comentamos, todo esto afectó a Israel. Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué apedrearon con él a los hijos de Acán? Sí, la Biblia dice que una vez cuando se descubre el pecado, Dios hace que, o muestra dónde estaba el pecado, se presentan ante la tribu y luego la familia, y Josué le pregunta, oye, ¿por qué hiciste esto, Acán? Y Acán ahí confiesa su pecado, pero no de una forma de arrepentimiento. O sea, Acán en ningún momento dice, mira, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame, raga sus vestidos, como hizo Josué. Cuando viene el pecado, Josué raga sus vestidos y suplica.
Y Acán ve toda esta situación y no hace nada. Mueren 36 personas y Acán... Ya, bueno. Sí, viste, no hay en ningún momento Acán no reacciona y dice, Señor, mira, esos 36 que murieron son mi culpa. Mira, aquí está lo que yo tomé. No. En vez de entregarse, no mediar, hacer algo. No. Aunque sea pedirle a Dios algo. Imagínate ver las familias de esos 36 guerreros que habían muerto, de los hijos. O que quedaron... hasta un amigo tuyo. Hasta es probable que haya sido un amigo de él. Así es, un amigo, un conocido del pueblo y se quedó y pagó las consecuencias de su acto. Pagó las consecuencias y no dijo nada, se quedó callado hasta que ya lo agarraron con las manos en la masa y él ya ahí dijo eso. Los hijos también mueren. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Por ejemplo, en Ezequiel 19:20 dice que el hijo no llevará el pecado del padre, el padre lleva el pecado del hijo. Y también Jeremías menciona que llegará un momento en que, no va a decir que el padre comió un fruto venenoso y el hijo le salió la enfermedad a la dentera. Entonces, no es el propósito de Dios que la gente piense que Dios castiga a los hijos por culpa de los padres o a los padres por culpa de los hijos. De hecho, hay un ejemplo en la Biblia que es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. En esa rebelión los hijos de Coré se salvan, no mueren. ¿Por qué? Porque ellos ahí no quisieron unirse. No quisieron unirse. Entonces, ¿por qué mueren apedreados los hijos también de Acán? Porque ellos vieron o quizá participaron y agarraron y dijeron, no, papá, se quedaron callados. Quédate quieto, papá. O el papá le dijo, mira, no digas nada, quédate callado. Y ellos se quedaron callados. No denunciaron. Y nuevamente vieron la maldad, sabían la consecuencia y aún así actuaron de forma indiferente ante el dolor del resto del pueblo. Exacto. Y bueno, me gustaría agregar que a veces hay ocasiones en las que, aunque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, dice que los honremos siempre y cuando lo que ellos nos instruyan sea para el nombre de Dios. O sea, que honre a Dios. O sea, si hay un momento en el que ellos nos dicen, como en este caso, Acán, que mira, quédate callado de esta cuestión. Eso evidentemente no honraba a Dios. Y ellos participaron de eso. ¿Sabes qué es terrible? Que hay padres que a sus muchachos cuando tienen 12, 13 años, entran a la adolescencia, algunos padres llevaron a sus hijos, quizá todavía lo hacen, a un bar. Y lo llevan donde una mujer que vende su cuerpo y le dice, bueno, para que se haga hombrecito. Entonces llega un momento en que nuestra conciencia tiene lucidez y nosotros debemos escoger y decir, oye, esto es bueno y esto es malo. Y esto es malo y yo no voy a seguir el camino. Papá, te amo. Mamá, te amo, pero por aquí no. Y esa clase de rebelión, por decirlo así entre comillas, contra los padres no es condenada por Dios porque no es posible que tú tengas que siempre ciegamente obedecer a tu padre porque hay ocasiones en las que los padres se pueden equivocar. Se pueden equivocar. Y bueno, ya para ir finalizando, dice, ¿por qué la sociedad suele tratar la codicia como un pecado menor? ¿Cómo se compara con otros pecados a los ojos de Dios? El pecado de Acán fue la codicia. Pero la codicia es un pecado que la gente no toma muy en cuenta. O sea, para nosotros los pecados así grandes son hurto, robo, asesinato, ¿qué otro? Homicidio, fraude, no sé. Sí, una cuestión así, nosotros decimos, ¡wow! ¡Qué pecado tan grande!, ¿no? Pero ante los ojos de Dios, la codicia es un pecado grande. ¿Por qué? Porque la codicia nace del corazón. Es más difícil extirpar esa raíz que extirpar un pecado, quizá un hábito. Por ejemplo, una persona que fuma. Esa persona, Dios le puede ayudar y puede dejar de fumar. Incluso, una persona que bebe escucha también. esto, incluso un ateo puede dejar un mal hábito como dejar de fumar. No necesita a Dios para eso. Es correcto. O un alcohólico o cualquier religión. Pero la codicia que nace del corazón solo puede ser erradicada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que puede hacer esa transformación. Por eso nosotros debemos tener eso, porque el primer pecado empezó con codicia, porque Eva vio el fruto y lo codició. Y ese pecado se relaciona con otros pecados, porque la codicia puede terminar en fornicación, puede terminar en asesinato, porque yo quiero quitarle a otro. Entonces en robo, puede terminar en muchos otros males, porque es la raíz que empieza aquí en el corazón. Satanás codició ser igual a Dios en el cielo, y ese es el pecado. Y eso conlleva a todo lo que conocemos. El pecado originalito. El pecado original, exactamente. En su esencia. Entonces es el último de los 10 mandamientos, pero no por eso es de los menos importantes. Al contrario, es de los más importantes porque precisamente, como dices tú,
de ahí nace el pecado original. Y es más difícil de erradicar. Y es más difícil de erradicar. Y bueno, hay que estar pendientes con eso. Bueno, siempre Daniel, atentos. Llegamos ya al final de nuestro podcast Inversando. Recordando que... Un capítulo más. Un capítulo más. Recordando que tú puedes darle like, suscribirte. Comentar a tu abuela, a tu tía, a tus compañeros, a todos. Todo el mundo y decirle, mira, hay que hacerlo viral. Codicia cero. Codicia cero. Señor, ayúdanos, Señor, transformarnos. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por este podcast en el cual compartimos, conversamos acerca de cómo podemos, Señor, aprender incluso de nuestros fracasos y de nuestros errores. Ayúdanos a erradicar por la ayuda y por la fuerza de tu Espíritu Santo la codicia de nuestro corazón cuando se levante. Y permite, Señor, que podamos ser moldeados a tu imagen en la medida que te contemplemos y veamos, Señor, que dependemos de ti para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual, física, mental y social. Señor, en esta hora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden ustedes que llegamos aquí a través de Vida 104.1 FM en Hope Studio desde San Antonio de los Altos. Y en los controles estuvieron los gemelos Fuenmayor. Jorge Javier. Yo le digo así, George and Xavier. Los gemelos fantásticos. Así es. Y en la dirección, la hermana Andreina Muñoz. Aquí está con nosotros también Miguel, el hombre aquí que lidera este proyecto, este ministerio. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suscríbanse, compartan, comenten. Sean malitos.